Lunes 26 de abril del 2021. Comenzamos una nueva semana. Nos colocamos en la presencia de Dios. Que Él bendiga siempre las obras de sus manos. De los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo, que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en mi busca. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en la primera lectura cómo los apóstoles empiezan a predicar a los gentiles. En este capítulo 11 nos encontramos con Pedro, que le está predicando a los gentiles. Pedro, que está entrando también en territorio de gentiles. Y eso al principio se nota que no hay como una cierta aceptación, porque se creía que la salvación era solo para los judíos. Y Pedro tiene que explicarles lo que ha sucedido. Pedro tiene que explicarles cómo fue llamado, cómo fue invitado, cómo aceptaron, cómo vino también sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces nos encontramos hacia el final de la primera lectura con esta expresión: pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Es las palabras con las que concluye Pedro. Y enseguida le responden, dice que alabaron a Dios y se calmaron. O sea que los ánimos estaban alterados, pero se calmaron y dijeron: también a los gentiles Dios les ha otorgado la salvación. La respuesta del Salmo nos manifiesta la sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Sed de Dios que se expresa de muchas maneras en nuestros lugares de trabajo, de estudio, de convivencia diaria. Se percibe esa sed de Dios, aunque no se exprese explícitamente en palabras. Encontramos necesidad de Dios alrededor de donde nosotros vivimos. El texto del Evangelio viene en línea con el que escuchábamos ayer, el del buen pastor. Escuchamos hoy el capítulo 10 del versículo 1 al 10, donde hemos escuchado yo soy la puerta. Ayer escuchábamos los versículos siguientes, donde Jesús se presenta como el buen pastor. El Evangelio del domingo es el versículo del 11 al 18. Hoy escuchamos del 1 al 10, que es el que introduce eso del buen pastor. Entonces Jesús se presenta como la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí se salvará, pero el que se salte por la ventana o por encima de la pared, ese es un ladrón, ese es un bandido. Y entonces dice Jesús en el Evangelio: el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese el guarda, el vigilante, le abre y las ovejas atienden a su voz. Para entender esto hay que comprender que donde hay rebaños, en este contexto del ambiente de Jesús, los rebaños se reunían en un solo lugar, todas las ovejas en un solo lugar, y por la mañana cada pastor iba sacando sus ovejas. ¿Y cómo se identifica? ¿Cómo la oveja identifica al pastor? Por su voz, por algún sonido. Porque mientras la oveja está pastoreando, el pastor la cuida, y el pastor tiene algún sonido, alguna manera como está, digamos, vigilante con ellas, como está en un contacto con ellas. Entonces concluye el pasaje del Evangelio diciéndonos que cuando las ha sacado, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo siguen porque es un extraño. No conocen la voz de los extraños. Y concluye el pasaje del Evangelio de este lunes diciéndonos: yo soy la puerta. Los que han venido antes son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Quien entre por mí se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no entra sino a robar, a matar y a hacer estragos. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. El buen pastor nos da vida abundante a través de su palabra. Nos da vida abundante también a través de los sacramentos, particular y principalmente en el sacramento de la Eucaristía, pero también en el sacramento del orden, a través del sacerdote que confiesa. Dios da vida abundante. Que esta palabra nos recuerde hacer oración en esta semana por las vocaciones para ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros.